Hay casas que respiran diferente después de medianoche. Sus muros guardan secretos que crujen con cada sombra y cada tabla del suelo parece recordar pasos que ya no existen. En Salamanca, en el año de 1912, la casa de los Herrero se erguía con la solemnidad de un altar olvidado, sus piedras cubiertas de líquenes y polvo, su patio central guardando un silencio tan denso que parecía devorar la luz de la mañana antes de que tocara los adoquines. La brisa arrastraba un olor a madera húmeda y hojas secas, y en cada esquina el eco de un susurro sin boca insistía en hacerse escuchar, como si la casa reclamara la presencia de quienes ya no estaban. En el centro del patio colocaron una silla vacía. Era de madera oscura, tallada con símbolos que nadie quiso recordar del todo, y su asiento estaba gastado, como si los dedos de un niño hubieran palpado sus bordes innumerables veces. La familia Herrero se colocó alrededor, rígida, con vestidos y trajes de invierno que se adherían a sus cuerpos como una segunda piel. La abuela, con su rosario siempre entre los dedos, parecía recitar un rezo inaudible mientras la luz caía en franjas sobre el adoquinado. La madre, rígida y pálida, sostenía la memoria de un dolor que no se podía nombrar, y el padre, de rostro sombrío, observaba el patio como quien teme que el suelo se abra y devore todo lo que ha amado. El fotógrafo, un hombre de mirada cansada, ajustó su cámara de placas y aunque nunca dijo nada, sintió que la silla, vacía, estaba viva. La luz del día se filtraba entre nubes densas y un halo leve cubría el centro del patio, como si el aire mismo fuera un sacramento que protegiera aquel lugar del olvido. Cada paso, cada crujido del patio parecía acompañado por un lamento contenido, una plegaria rota que nadie podía pronunciar. Las paredes guardaban historias que nadie contaba, y los jardines, invadidos por la hierba y las hojas secas, susurraban nombres que ya no se pronunciaban en voz alta. Cuando el obturador se cerró, un silencio absoluto descendió sobre la casa, denso y húmedo, lleno de promesas incumplidas y memorias atrapadas. La familia no lo supo aún, pero la silla vacía no estaba sola. Algo o alguien había regresado para ocupar aquel espacio prohibido, y la casa lo sabía. Desde aquel instante, cada eco en los pasillos parecía replicar un paso infantil que nadie reconocía, un arrastrar de madera que no pertenecía al tiempo presente. Pero antes de continuar, dime, ¿alguna vez sentiste que tu reflejo no seguía tus movimientos? Suscríbete y cuéntame, ¿qué rincón de tu infancia aún te observa en sueños? El patio de los Herrero, tras aquella primera fotografía que nadie comprendió del todo, comenzó a transformarse en un espacio donde los límites del tiempo y la memoria se confundían, y cada piedra gastada parecía contener un recuerdo que no pertenecía a los vivos. Las paredes de adobe, recubiertas de líquenes verdes y musgo húmedo, resonaban con un eco que imitaba pasos infantiles, como si la madera crujiente de la silla vacía reclamara una y otra vez la presencia de quien una vez se sentó en ella. Y nadie, ni los adultos ni las niñas que corrían por los jardines, podía negar la sensación de que aquel aire estaba cargado de súplicas mudas, de susurros que se deshacían antes de ser comprendidos, y de una vigilia silenciosa que no cesaba al caer la noche, sino que se multiplicaba en la penumbra, haciendo que la casa respirara en sincronía con un corazón que ya no latía en la carne, sino en el recuerdo, que la familia, temerosa, mantenía intacto como un sacrilegio que debía protegerse con rigidez. La abuela, que había rezado durante décadas sobre cada fotografía, notaba que los rosarios se enredaban solos entre sus dedos, que los crucifijos inclinados sobre las paredes parecían observar con juicio, y por primera vez comenzó a sospechar que la silla no solo recordaba, sino que convocaba, y que cada copia revelada del retrato
mostraba, con leves variaciones que escapaban a la lógica, una presencia que se acercaba lentamente al borde del observador, difuminada, transparente, y que el aire frío que atravesaba los ventanales rotos traía consigo un olor a cera derretida que impregnaba las habitaciones, el corredor principal y las escaleras de madera, recordando a los vivos que aquel niño, aunque ausente, aún reclamaba un lugar en la casa que ya no podía existir sin él, y que nadie debía intentar comprender, porque la comprensión traería consigo un peso imposible de soportar. Y la familia comenzó a caminar con pasos medidos, escuchando cómo la madera de la silla se arrastraba suavemente, dejando marcas que se desvanecían al amanecer, y cada noche, antes de dormir, las niñas sentían la sensación de que alguien las observaba desde un ángulo que no correspondía a la luz, mientras la madre, atrapada en un silencio constante, miraba hacia el patio y notaba cómo la silla a veces parecía inclinarse ligeramente, como si invitara a quien la miraba a acercarse y ocupar un espacio que nadie debía tocar, y la sensación de culpa y de miedo se mezclaba con la solemnidad del recuerdo, hasta que el patio se convirtió en un altar donde la memoria y la ausencia compartían un mismo aire denso y pesado. Las cartas aparecieron sin remitente, deslizadas entre las páginas de libros antiguos que nadie recordaba haber abierto, y en su tinta descolorida, como si el papel mismo temblara al recibir la palabra, se leía la descripción de gestos y movimientos que sólo podían pertenecer al niño que la familia había intentado olvidar. Cada letra parecía un eco de aquel invierno, cuando la muerte se sentó por primera vez en la silla vacía, y la voz de la ausencia recorría los pasillos sin nombre de la casa, haciendo que los objetos se movieran sin causa visible, que las fotografías de generaciones anteriores mostraran cambios imperceptibles, como si la luz se hubiera curvado para incluir en el marco la silueta de quien no debía volver. La abuela comenzó a notar que el rosario de su cuello se enredaba sobre los dedos de manera distinta cada día, y que los crucifijos, antes fijos en su juicio, parecían temblar ante la presencia invisible que recorría la casa, y mientras la madre limpiaba los muebles gastados por décadas, encontraba manchas que recordaban la forma de una cabeza inclinada, manos apoyadas sobre los reposabrazos que se desvanecían apenas parpadeaba, y cada noche, la sensación de que alguien caminaba por el corredor de madera se hacía más intensa, hasta que incluso el padre, rígido en su negación, sentía que la silla se desplazaba ligeramente, que las paredes guardaban ecos de risas apagadas y que la memoria podía manifestarse en el mundo físico sin permiso. Las cartas continuaban llegando, narrando sueños que nadie había tenido, describiendo la textura de la cera derretida en los altares improvisados de la casa, detallando el olor a humedad que impregnaba los cuartos cerrados, y la familia, atrapada en un rezo constante, comprendía que la silla vacía no solo era recuerdo, sino un umbral, un lugar donde la vida y la muerte compartían el mismo espacio, y donde cada intento de ignorarla solo fortalecía la insistencia de aquella presencia que, lentamente, reclamaba ser vista, reconocida y respetada, convirtiendo cada gesto cotidiano en un acto de vigilancia silenciosa, y la casa en un confesionario donde los vivos debían rendir cuentas ante quien jamás había partido del todo. La silla que permanecía en el centro del patio se convirtió en el epicentro de un silencio que no era vacío, sino cargado de presencias veladas, como si cada astilla en su madera, cada grieta en el respaldo tallado, fuera un canal hacia un mundo que los vivos no debían tocar. Y cada noche, cuando las sombras del invierno se alargaban hasta cubrir los adoquines, un murmullo tenue recorría la madera, apenas perceptible, como un susurro sin boca que describía la textura de las telas de la familia, el peso de sus cuerpos sobre la piedra fría y la forma en que el aire se doblaba ante la memoria de aquel niño que había ocupado la silla y que, de algún modo inexplicable, continuaba regresando. Y la abuela,
Consciente de que su rosario temblaba con una vida propia, comenzaba a notar que los ecos de pasos infantiles se multiplicaban, que las paredes, impregnadas de humedad y polvo, repetían gestos y movimientos que no habían ocurrido en aquel instante, y que las puertas crujían como si invitaran a quien escuchara a mirar más allá de la realidad, donde los límites entre lo que había muerto y lo que seguía vivo se desdibujaban en un aire denso, pesado, cargado de memorias que no podían ser nombradas, y la madre, con sus manos frías sobre los muebles gastados, sentía que la silla se inclinaba ligeramente hacia ella, como quien reconoce un regreso anticipado, y que el patio entero vibraba con una presencia que no necesitaba cuerpo para hacerse notar, y el padre, aunque rígido y resistente, sentía que la luz que se filtraba por las nubes se curvaba sobre la silla, creando un halo que mostraba la silueta de un niño que nadie había visto en vida, y cada fotografía revelada mostraba, imperceptiblemente al inicio, cómo aquel niño parecía avanzar hacia quien observaba, y la casa, como si respirara y hablara a través del tiempo, convertía la vigilia en un rezo obligado, en un acto de culpa perpetua, y los objetos, las puertas y las ventanas, los libros y las baldosas, parecían contar la misma historia, la del niño que volvió a sentarse en su lugar, un lugar que no era suyo para retener, pero que de algún modo reclamaba como propio, recordando a los vivos que ciertas ausencias nunca se completan y que ciertos recuerdos poseen la fuerza de arrastrar a los vivos hacia el territorio de lo imposible, donde la memoria y la presencia se confunden y donde la silla, silenciosa, susurraba cada noche, obligando a la familia a escuchar. Los cuartos sellados de la casa, aquellos que la familia había decidido ignorar durante años, comenzaron a respirar con un aliento que no era humano, y cada vez que la puerta se cerraba tras la limpieza o el paso de algún familiar, un frío penetrante se asentaba sobre los muebles y las paredes, haciendo que los retratos antiguos, colgados con solemnidad en la penumbra, parecieran inclinar sus rostros hacia la silla del patio, como si reconocieran la importancia de aquel lugar prohibido. Las cortinas, polvorientas y rígidas por el tiempo, se mecían ligeramente, y sobre los suelos de madera se dibujaban huellas que desaparecían antes de que alguien pudiera señalarlas, pero que cada noche repetían el mismo patrón de un niño que había vuelto a sentarse, invisible, entre los vivos, y las cartas que seguían apareciendo relataban gestos que nadie había presenciado, movimientos que describían el temblor de una mano apoyada sobre un reposabrazos, el leve inclinar de la cabeza, el roce de un cabello imaginario sobre la frente, y la abuela, con los ojos cerrados y las oraciones murmuradas, percibía cómo el aire del cuarto vibraba con un peso que nadie podía sostener, un peso que no era de este mundo y que reclamaba atención silenciosa, mientras la madre sentía que los muebles se desplazaban apenas, siguiendo la cadencia de pasos que no eran suyos, y que los objetos cotidianos, un vaso, un plato, un libro, parecían conformar un ritual secreto, una liturgia invisible que celebraba la presencia del niño que debía permanecer ausente, y el padre, que intentaba mantener la razón y la autoridad, sentía que la casa misma se rebelaba contra su negación, que cada habitación, cada corredor, cada sombra prolongada por la lámpara de aceite contenía fragmentos de un recuerdo que cobraba sustancia, y que el aire olía a cera y a madera húmeda, mezclados con la nostalgia de una infancia truncada, y la familia comprendía, con un temor que no podían nombrar, que los cuartos sellados no eran solo espacios olvidados, sino puertas a un tiempo que se negaba a morir. Un tiempo donde la silla vacía ya no estaba sola, y donde los vivos eran meros espectadores obligados de un regreso que desafiaba la lógica y la memoria, y cada noche, antes de dormir,
La presencia invisible del niño se hacía notar con un arrastrar de silla, un crujido, un suspiro que atravesaba los muros y se asentaba sobre los cuerpos que temblaban al percibir que el pasado había decidido sentarse nuevamente entre ellos. Las fotografías que la familia Herrero había guardado durante generaciones comenzaron a transformarse de manera imperceptible pero constante, como si la emulsión antigua de la placa absorbiera la memoria de aquel niño que nunca debía regresar, y en cada imagen, desde los retratos de bisabuelos rígidos hasta los registros de ceremonias de bautismo, se percibía un cambio sutil, una sombra que no pertenecía al cuerpo visible, un contorno de cabeza ladeada, manos posadas sobre reposabrazos que nadie recordaba haber visto en la realidad, y la abuela, al observar estas variaciones, sintió un temblor que recorría su columna, como si el rezo que llevaba toda la vida recitando perdiera fuerza ante la insistencia de lo imposible, mientras la madre notaba que la luz de la ventana se curvaba hacia ciertas imágenes, iluminando partes del marco donde la silueta infantil parecía avanzar lentamente hacia quien contemplaba, y el padre, con el gesto endurecido por años de negación, percibía cómo los muebles se alineaban solos. Los espejos reflejaban menos de lo que debían, y las paredes emitían un susurro que nadie podía descifrar, pero que advertía la proximidad de un retorno que no tenía fecha ni hora, solo un ritmo impuesto por la memoria. Y así, la casa entera se convirtió en un registro vivo, donde cada fotografía era un rezo roto, cada retrato un testimonio de culpa, y cada sombra que avanzaba imperceptiblemente hacia el observador recordaba a los vivos que los muertos no solo se ausentan, sino que, cuando lo desean, retornan para ocupar los lugares que les fueron negados, dejando tras de sí un aire impregnado de nostalgia, cera derretida, polvo y humedad, y la familia, atrapada en una vigilia constante, comprendía que los objetos que creían inmóviles estaban vivos con un propósito que excedía la lógica, y que la silla vacía del patio no era solo recuerdo, sino un nodo de memoria activa. Un altar donde lo ausente manifestaba su presencia sin pedir permiso, obligando a los Herrero a reconocer que el pasado podía imponerse sobre el presente, que la vida y la muerte podían coexistir en un mismo espacio, y que cada fotografía, cada gesto capturado por la lente, era un recordatorio de que la ausencia era solo un disfraz que el tiempo nunca logra mantener. Las reliquias familiares, aquellas que habían sido conservadas con devoción silenciosa en vitrinas de cristal opaco y estanterías polvorientas, comenzaron a moverse sin que nadie las tocara, y cada objeto, un rosario, un crucifijo inclinado, un medallón con la imagen de un santo de mármol agrietado, parecía reclamar un lugar específico dentro de la casa, como si obedeciera a un orden que solo la presencia invisible del niño conocía. La abuela, con manos temblorosas, encontraba a veces el rosario cruzado sobre libros abiertos que nunca había consultado, y la madre percibía cómo las cortinas de los cuartos sellados se mecían suavemente, aunque no existiera brisa, mientras que los muebles, desgastados por el tiempo, mostraban arañazos nuevos que delineaban formas que recordaban brazos y piernas de un cuerpo ausente, y cada noche la silla vacía del patio parecía emitir un leve crujido, un susurro que atravesaba los muros y llegaba hasta los corredores más alejados, recordando que aquel niño, aunque invisible, caminaba entre ellos en un espacio que no debía habitar, y el padre, rígido en su autoridad, percibía que cada puerta cerrada vibraba con la insistencia de una presencia que reclamaba ser reconocida, mientras los cuadros en las paredes inclinaban sus marcos hacia la silla y los espejos comenzaban a reflejar fragmentos de movimientos que nadie recordaba haber hecho, y la familia, atrapada en un silencio obligado,
Comprendía que la memoria del niño no se limitaba a las fotografías ni a los objetos, sino que impregnaba el aire mismo, la madera de los suelos, la piedra del patio y la luz que caía sobre las habitaciones, y que cada intento de ignorarla solo reforzaba su insistencia, su manera de reclamar un lugar que nunca les perteneció del todo a los vivos, y que cada gesto de la casa, un crujido, un deslizamiento, un movimiento imperceptible, era parte de un ritual secreto, donde la silla vacía no era ausencia sino un testimonio activo de una vigilia eterna, y que los herreros, al reconocer la fuerza de estas reliquias y objetos que cambiaban, debían aceptar que la casa estaba viva con un propósito que no comprendían, que la memoria podía manifestarse físicamente y que la presencia del niño, aunque ausente en carne, estaba tan arraigada en aquel espacio que ninguna resistencia de los vivos podría borrarla, dejando un peso sagrado y ominoso sobre cada esquina, cada puerta y cada paso que daban en su hogar, transformando la cotidianeidad en un rezo obligado y la ausencia en presencia palpable. Los cuartos de la casa, a medida que la presencia del niño se hacía más insistente, comenzaron a comportarse de manera que desafiaba la lógica, y en aquellos espacios que habían permanecido cerrados durante años, la luz que entraba por las ventanas rotas no proyectaba sombra alguna, como si la materia misma del lugar se negara a revelar los contornos de los cuerpos vivos, y la madre, al recorrer los pasillos con las niñas, percibía un vacío imposible donde el suelo, las paredes y los muebles parecían devorar las formas, dejando solo un aire denso, cargado de la memoria del niño que había vuelto a sentarse en la silla vacía del patio, y cada objeto en esas habitaciones, un libro abierto, un jarrón inclinado, un crucifijo gastado, parecía dispuesto de tal manera que creaba un ritmo secreto, un orden que la familia no podía comprender, pero que, silenciosamente, dictaba la interacción de los vivos con el espacio, y la abuela, con su rosario temblando entre los dedos, notaba que cada paso que daba era acompañado por un eco que no correspondía a su movimiento, un sonido hueco que resonaba con la insistencia de alguien que aún caminaba, y que la memoria de ese alguien había adquirido forma y peso, haciendo que la casa respirara con un pulso que no era humano, un pulso que obligaba a la familia a reconocer que la ausencia no era olvido, sino vigilancia, y que cada objeto, cada pared y cada centímetro del suelo guardaba fragmentos de un niño que jamás debió volver a sentarse, y que la luz misma, al no proyectar sombra, convertía los cuerpos vivos en fantasmas efímeros dentro de un espacio donde lo ausente dictaba las reglas, y donde la silla del patio, aunque distante, era el epicentro de un poder silencioso que imponía su presencia sobre todo lo demás, dejando a los herreros atrapados entre la imposibilidad de ignorar y la imposibilidad de comprender, y cada noche, antes de cerrar entre los ojos, la sensación de que alguien observaba desde un rincón que no existía se hacía más intensa, recordando que la memoria podía manifestarse en la carne y en el aire, que la ausencia podía ocupar espacio y que el tiempo mismo parecía doblegarse ante la insistencia de aquel niño que regresaba sin permiso, convirtiendo cada habitación sin sombras en un santuario invisible, un confesionario donde los vivos debían rendir cuentas ante lo imposible y donde cada gesto, cada respiración, cada parpadeo era observado por alguien que no necesitaba cuerpo para ser real. Las noches en la casa se volvieron vigilias interminables, donde la quietud era apenas un marco que contenía los susurros que recorrían los corredores, y cada crujido de la madera parecía una palabra articulada por el niño que había vuelto a ocupar la silla vacía, palabras que nadie podía descifrar, pero que impregnaban el aire con la sensación de juicio y presencia,
y la abuela, que durante décadas había sostenido el rosario como un escudo contra los espectros de la memoria, sentía que los hilos de cera derretida en los altares improvisados temblaban con cada respiración invisible, mientras la madre notaba que las cortinas se mecían suavemente aunque no existiera viento, y que cada objeto que parecía estar en su lugar se movía imperceptiblemente, ajustándose a un patrón que solo podía ser dictado por la insistencia de aquel niño que reclamaba un asiento que la muerte no le permitió sostener, y el padre, atrapado en la negación, percibía cómo la luz que atravesaba los ventanales caía sobre ciertas superficies, revelando por un instante contornos que desaparecían al parpadear y que las fotografías en las paredes comenzaban a reflejar la misma figura de forma casi intangible, con la cabeza ladeada y las manos sobre los reposabrazos, como si la memoria hubiese encontrado la manera de adquirir sustancia, de transformar lo ausente en algo que podía observar, medir y reclamar, y los cuartos sellados, con su aire frío y húmedo, emitían un eco que no provenía de nadie, un sonido que se arrastraba por los corredores hasta los dormitorios, recordando que la familia vivía dentro de un tiempo fragmentado, donde lo muerto podía volver a ocupar su espacio, donde cada gesto cotidiano, cada paso, cada movimiento era acompañado por la certeza de ser observado, y donde la silla vacía, aunque distante, era el corazón palpitante de una casa que ya no pertenecía por completo a los vivos, y que cada noche la vigilia se convertía en un rezo impuesto por la memoria y por la ausencia, un acto de culpa perpetua, y que los susurros, aunque silenciosos para el oído, marcaban un ritmo que ningún miembro de la familia podía ignorar, recordando que ciertos retornos no piden permiso, y que ciertas ausencias poseen la fuerza de dominar la presencia, convirtiendo la noche en un territorio donde la memoria se vuelve carne, donde el pasado reclama espacio y donde cada susurro es la prueba de que la silla vacía nunca estuvo realmente sola. Los vecinos de la familia Herrero comenzaron a comportarse como si la casa misma hubiese dictado un conjuro sobre la memoria colectiva, y aquellos que habían compartido saludos y caminos durante años, al pasar cerca del patio donde la silla vacía aguardaba, olvidaban nombres, rostros y hasta la existencia del niño que había muerto aquel invierno de 1912, como si el aire impregnado de ausencia borrara fragmentos de realidad para quienes no pertenecían a la vigilia silenciosa de la familia. Y la abuela notaba con una mezcla de horror y resignación que incluso las voces de conocidos que llamaban desde fuera del portón se apagaban al acercarse a la verja, que las flores del jardín, marchitas y cubiertas de polvo, parecían inclinarse hacia la silla, y que los pasos sobre los adoquines del patio eran replicados por ecos que nadie podía explicar, mientras la madre, con las manos temblorosas sobre los muebles gastados, sentía que las habitaciones se llenaban de presencias invisibles, de gestos de un cuerpo que nunca debió volver y que ahora reclamaba reconocimiento, y el padre, rígido en su negación, percibía cómo los objetos cotidianos, vasijas, platos, cortinas, libros, se desplazaban apenas, obedeciendo a un patrón secreto que solo la memoria del niño podía dictar, y que cada noche los ecos de pasos y crujidos de madera se intensificaban, replicando movimientos que los vivos jamás habían hecho, mientras la casa, con un aire que olía a cera derretida y humedad, parecía respirar de manera consciente, vigilando cada gesto de quienes osaban habitarla. Y los vecinos, al intentar recordar algún detalle sobre la familia o sobre la tragedia que había ocurrido, se encontraban incapaces de sostener nombres, fechas o rostros, como si la presencia del niño que volvió a sentarse en la silla vacía se hubiera expandido más allá de los muros, imponiendo un silencio y un olvido selectivo, haciendo que cada encuentro humano se convirtiera en una grieta por donde lo imposible podía filtrarse, y los Herrero, conscientes de que la memoria de la comunidad se evaporaba ante la insistencia de la presencia, comprendían que la casa ya no era un espacio aislado, sino un nodo de poder invisible,
un altar donde la ausencia y la presencia coexistían, y que quienes no reconocieran aquello quedarían atrapados en un limbo de olvido, incapaces de recordar lo que alguna vez existió, mientras la silla vacía, silenciosa, seguía reclamando un asiento que nadie podía ocupar y que cada objeto, cada paso y cada mirada de los vivos debía alinearse con un ritmo dictado por un pasado que no descansaba, haciendo del olvido de los vecinos una extensión de la vigilia que la casa imponía sobre todo lo que respiraba cerca de ella. En la capilla contigua al patio, un espacio que había permanecido cerrado durante décadas, las bancas comenzaron a mostrar marcas que nadie había hecho, rayones finos, profundos, como si un niño invisible hubiera dejado sus uñas sobre la madera mientras recorría los pasillos en horas que la luz no tocaba. Y la abuela, al observar los surcos, comprendió que cada línea era un registro de un acto de presencia, de un gesto de memoria que desafiaba la lógica y que convertía los muebles en relicarios de un tiempo que los vivos no podían controlar, mientras la madre sentía que la cera de las velas goteaba sobre los pisos de piedra en patrones que replicaban los contornos de manos y brazos, y que los crucifijos, antes fijos en su lugar, inclinaban sus brazos de manera que parecían inclinarse ante la insistencia de la presencia invisible, y el padre, que intentaba mantener el control sobre la cotidianeidad de la casa, percibía que los ecos de pasos y el arrastrar de la silla vacía del patio se replicaban dentro de la capilla, resonando sobre los muros y el altar, recordando a los vivos que aquel niño reclamaba un espacio que no debía ocupar, y que cada gesto, cada mirada, cada intento de ignorancia era recibido como un acto que debía ser observado y registrado por quien ya no pertenecía al mundo tangible. Y la familia, atrapada en esta vigilia de memorias y señales, comprendía que la casa se había convertido en un confesonario donde lo ausente dictaba reglas, donde los objetos y los muebles eran testigos activos de un regreso que desafiaba las leyes de la vida y la muerte, y donde la silla vacía seguía siendo el epicentro de una presencia que transformaba la luz, la sombra, la madera y el aire en un ritual perpetuo, un recordatorio constante de que ciertas ausencias no pueden mantenerse, que la memoria puede adquirir cuerpo y que los vivos deben someterse a la vigilancia silenciosa de lo imposible. Y así, cada rayón en las bancas, cada crujido del suelo y cada reflejo de luz sobre la piedra eran testimonio de un retorno que nadie podía evitar, de una insistencia que no conocía límite y que mantenía a los Herrero en un estado de observación constante, en una vigilia donde cada gesto era registrado y cada respiración contada, recordando que la silla vacía nunca estuvo sola y que su ocupante regresaba cada noche para reclamar lo que el tiempo le había negado. La capilla que se alzaba contigua al patio parecía respirar con una vida propia, y cada vez que la familia Herrero cruzaba su umbral, el eco que llenaba el espacio no pertenecía a nadie, resonaba con un peso antiguo, cargado de presencias que no tenían cuerpo, pero sí intención. Y mientras la madre ajustaba las cortinas de polvo que cubrían los vitrales rotos, sentía cómo la luz de la tarde se curvaba alrededor de los bancos y del altar, dibujando contornos que sugerían figuras invisibles, y la abuela, con las manos entrelazadas en el rosario, notaba que los susurros se multiplicaban, formando un coro que describía gestos imposibles de replicar, mientras el padre, rígido y sombrío, percibía que la madera de los pisos crujía con un ritmo que no coincidía con sus pasos, y que cada objeto, cada reliquia, parecía vibrar con un eco que provenía de un tiempo detenido, un tiempo en el que el niño que había vuelto a sentarse en la silla vacía del patio transitaba por la capilla en un movimiento lento, persistente,
como quien exige ser recordado y observado, y las fotografías que colgaban de las paredes comenzaron a mostrar leves cambios, reflejando contornos que no correspondían a los vivos, mientras la cera derretida de las velas se disponía en hilos que delineaban formas imposibles, y los crucifijos, aunque firmes, parecían inclinarse en dirección al patio, como si reconocieran un poder que sobrepasaba la realidad tangible, y los pasillos de la capilla, impregnados de polvo y humedad, se llenaban de pasos que nadie había dado, de susurros que hablaban de una presencia que reclamaba espacio, y la familia, atrapada en la vigilia de una memoria que adquiría sustancia, comprendía que aquel lugar ya no pertenecía del todo a los vivos, que cada gesto, cada mirada, cada respiración estaba siendo observado por un ojo invisible, y que la silla vacía, aunque distante, era el corazón de aquel ritual silencioso que transformaba la memoria en presencia, la ausencia en forma tangible y el tiempo en un río que fluía hacia atrás, obligando a los Herrero a reconocer que lo imposible podía manifestarse en los objetos, en la luz, en el aire, y que cada eco de la capilla era un recordatorio de que ciertos regresos no podían ser evitados ni ignorados. Los espejos de la casa comenzaron a reflejar fragmentos de lo que no debía ser visible, y cada rostro que se acercaba a su superficie perdía partes de sí mismo, como si la presencia del niño que había vuelto a sentarse en la silla vacía del patio absorbiera fragmentos de memoria y forma, dejando huecos donde la identidad debería residir. Y la madre, al observar su propio reflejo, notaba que los ojos parecían menos completos, que una sombra de ausencia se extendía sobre la piel, mientras la abuela, temblorosa, comprendía que los rosarios y crucifijos no podían proteger completamente contra aquello, y que la casa, con cada objeto y cada superficie reflectante, se transformaba en un altar donde la presencia invisible dictaba las reglas, determinando qué podía mostrarse y qué debía borrarse. Y el padre, aunque rígido, sentía que cada paso que daba era registrado y respondido por crujidos y susurros que replicaban los movimientos que él no había hecho, como si la memoria del niño se proyectara en el mundo físico, obligando a los vivos a interactuar con lo imposible. Y las habitaciones, selladas o abiertas, mostraban contornos que aparecían y desaparecían, sombras que no seguían la lógica de la luz, y cada objeto, un libro, una silla, un manto gastado, parecía alinearse para reflejar fragmentos de un ser que reclamaba reconocimiento, mientras el aire olía a humedad, a cera derretida, a recuerdos que se negaban a morir, y las fotografías, testigos silenciosos, continuaban cambiando, mostrando la silueta infantil que avanzaba lentamente hacia el observador, y los pasos del niño, aunque inexistentes en el plano tangible, se sentían en la madera, en la piedra, en cada respiración, recordando a los vivos que ciertos regresos no requieren permiso, que la ausencia puede adquirir forma y que la silla vacía no es un símbolo de pérdida sino un espacio ocupado por algo que desafiaba la lógica y la vigilia de quienes aún respiraban, y así, cada espejo, cada sombra que no aparecía, cada objeto desplazado, se convirtió en un recordatorio de que la memoria podía volverse carne, de que la presencia invisible de aquel niño reclamaba un asiento que nunca debió abandonar, y que los Herrero vivían en un tiempo fragmentado, donde lo muerto dictaba las reglas y donde cada reflejo que no aparecía era una advertencia de que el pasado insistía en permanecer. La noche se había convertido en un ente que respiraba junto a la casa Herrero, extendiendo su manto silencioso sobre cada rincón, y mientras la familia intentaba dormir, los ecos del niño que había vuelto a sentarse en la silla vacía recorrían los corredores como un aliento persistente que no correspondía a ningún cuerpo visible. Y la madre percibía cómo el aire se cargaba con un peso antiguo, mezclado con el aroma a madera húmeda y cera derretida,
mientras los muebles se alineaban solos, obedeciendo un patrón que solo la memoria del niño conocía, y la abuela, con las manos entrelazadas en el rosario, escuchaba pasos que se repetían sin cesar, pasos que describían gestos que jamás habían ocurrido y que el padre, aunque rígido y obstinado, sentía resonar en su pecho como un recordatorio de la imposibilidad de ignorar la presencia, y los retratos antiguos colgados en los corredores mostraban leves cambios en los contornos de los rostros, sombras que se acercaban a la cámara invisible de la memoria, y cada fotografía revelaba la silueta infantil que avanzaba lentamente hacia quien observaba, como si el tiempo se hubiera plegado para permitir que lo ausente volviera a ocupar su lugar, mientras la luz de las lámparas de aceite, temblorosa y débil, parecía inclinarse hacia la silla vacía del patio, convirtiéndola en el epicentro de un ritual silencioso donde la vigilia de los vivos se transformaba en un acto de reconocimiento obligado. Y cada susurro que recorría los corredores, cada crujido de la madera, cada movimiento imperceptible de los objetos, recordaba que la casa estaba viva, con un propósito que sobrepasaba la comprensión, que la ausencia podía tomar forma y que la memoria podía imponerse sobre la realidad, obligando a la familia a una conciencia perpetua de vigilancia, donde cada respiración, cada parpadeo, cada gesto cotidiano era observado y registrado por la insistencia de quien ya no pertenecía al mundo tangible, y así la noche infinita, cargada de ecos, sombras que no eran proyectadas y susurros sin boca, se convirtió en un santuario de presencia y ausencia, en un espacio donde la silla vacía no era olvido, sino un recordatorio perpetuo de que ciertos retornos no pueden ser evitados, y que la memoria, cuando decide manifestarse, puede adquirir peso, forma y movimiento. Una de las ventanas del salón principal comenzó a adquirir una cualidad inquietante, como si su cristal transparente dejara pasar la luz solo para revelar fragmentos de lo que los vivos no debían percibir, y la madre, al acercarse, sintió un escalofrío recorrer su columna al notar que la sombra del niño que volvió a sentarse en la silla vacía del patio se reflejaba, apenas perceptible, sobre el marco, inclinando la cabeza, con manos apoyadas en el alféizar, mientras la abuela sostenía el rosario con fuerza, percibiendo que los objetos a su alrededor, libros, jarrones, muebles gastados, vibraban con la insistencia de una presencia invisible que exigía ser reconocida, y el padre, a pesar de su negación, sentía cómo la madera de los pisos crujía en respuesta a pasos que no había dado, y que la luz que entraba por otras ventanas parecía curvarse hacia aquella única ventana, como si obedeciera a un patrón dictado por la memoria de un niño ausente que reclamaba su espacio, mientras los cuadros colgados en las paredes inclinaban levemente sus marcos, como si quisieran observar lo que la ventana mostraba, y el aire olía a humedad, a cera derretida y a polvo acumulado, impregnando cada respiración con la sensación de vigilancia, y los cuartos sellados vibraban con un eco que no provenía de nadie, resonando a lo largo de corredores y pasillos, recordando que la silla vacía era un nodo de presencia que dictaba las reglas del hogar y que cada objeto, cada gesto, cada mirada de los vivos debía alinearse con el ritmo invisible impuesto por lo imposible, y mientras la madre retrocedía lentamente, el reflejo en la ventana mostraba, en un instante que duraba más de lo permitido por la lógica, la silueta del niño avanzando hacia ella, recordando que lo ausente puede ocupar espacio, que la memoria puede adquirir forma, y que ciertos retornos no necesitan permiso, y que la casa, en su totalidad, se había convertido en un santuario de presencia silenciosa, donde la silla vacía del patio marcaba el centro de un rito perpetuo, y donde los vivos debían aprender a coexistir con la insistencia de lo imposible, observados en cada respiración, en cada movimiento, en cada parpadeo, por quien nunca debió volver a sentarse,
pero que lo hacía cada noche, recordando que la ausencia nunca es definitiva y que la memoria puede transformarse en vigilante. Entre los muebles antiguos y las cajas cubiertas de polvo comenzaron a aparecer cartas que nadie recordaba haber escrito ni recibido. Y cada hoja, amarillenta por el tiempo, parecía portar un susurro, un mensaje que solo podía ser comprendido por la memoria del niño que había vuelto a sentarse en la silla vacía del patio, y la madre, al sostener una de las cartas, percibía cómo las palabras se desplazaban imperceptiblemente sobre el papel, formando trazos que describían gestos, movimientos y pasos que no habían ocurrido en la realidad, mientras la abuela, con los ojos entrecerrados, sentía cómo el rosario vibraba suavemente entre sus dedos, como si los hilos de oración fueran resonando con la presencia invisible, y el padre, rígido en su incredulidad, notaba que los muebles se alineaban siguiendo un patrón que solo la memoria del niño podía imponer y que cada objeto a su alrededor parecía cumplir un rol dentro de un ritual que la familia no podía comprender, y los ecos de pasos, crujidos de madera y susurros sin boca recorrían los corredores, describiendo con precisión la forma en que la silla vacía del patio era ocupada de manera invisible, obligando a los vivos a reconocer que la ausencia había adquirido presencia y que la memoria de lo perdido no solo era recordada, sino que podía manifestarse de manera tangible, moviendo objetos, alterando la luz y el aire, y cada palabra en las cartas parecía un rezo sin voz, un registro de actos que nadie había visto, mientras la familia se encontraba atrapada en la vigilia perpetua de una memoria que se hacía carne y que obligaba a cada respiración, cada parpadeo, cada gesto a alinearse con la insistencia de quien reclamaba un lugar que el tiempo había intentado negar, y la silla vacía, epicentro de aquel ritual silencioso, se convertía en el eje de una narrativa que atravesaba las paredes, los suelos, el polvo y la cera retida, recordando que la memoria puede imponerse sobre la realidad y que ciertos regresos no requieren permiso, y que la familia, aunque viva, estaba subordinada a la vigilia de quien nunca debió volver a sentarse, observando cada acción de los vivos con un peso que no era visible, pero que se sentía en el aire, en la madera y en la luz que caía sobre cada objeto, mientras las cartas, susurrantes y cambiantes, continuaban narrando la insistencia de lo imposible. Las puertas de la casa comenzaron a comportarse como si tuvieran vida propia, abriéndose y cerrándose con un ritmo que imitaba la respiración de quienes habitaban el lugar, pero con un retardo que transformaba cada gesto cotidiano en un eco de lo imposible. Y la madre, al pasar por el corredor principal, percibía cómo el aire se comprimía ante ella y se expandía detrás, como si las puertas observaran cada movimiento, mientras la abuela sostenía el rosario con fuerza, sintiendo que la madera de los marcos se curvaba ligeramente bajo la presión de una presencia invisible, y el padre, a pesar de su incredulidad, sentía que cada crujido, cada roce de las bisagras y cada arrastrar de la silla vacía del patio se replicaba dentro de la casa con una precisión que solo un ojo invisible podía imponer, y los cuartos sellados, los armarios cerrados y las ventanas rotas parecían responder a un patrón dictado por la memoria del niño que había vuelto a sentarse, obligando a la familia a reconocer que la ausencia podía adquirir sustancia, que lo invisible podía manipular lo tangible y que la silla vacía era el epicentro de un ritual que transformaba la cotidianeidad en vigilia perpetua. Mientras los muebles se alineaban, los objetos se desplazaban levemente y los cuadros inclinaban sus marcos hacia las puertas, como si quisieran observar los movimientos de quien ya no debía existir, y cada respiración dentro de la casa era acompañada por un eco que no provenía de nadie, recordando que la memoria puede tener peso, forma y movimiento, que el pasado puede reclamar espacio y que los vivos deben rendirse a la vigilancia de quien regresó sin permiso, y así la casa se convirtió en un organismo silencioso,
donde la silla vacía dictaba la cadencia de los pasos, donde cada puerta respiraba con vida propia, y donde los herreros comprendían, con un miedo que no podía nombrarse, que lo imposible ya habitaba entre ellos, que la ausencia y la presencia coexistían, y que la memoria de un niño muerto podía imponer su voluntad sobre cada centímetro de madera, piedra, aire y luz, transformando cada instante en un acto de reconocimiento silencioso y perpetuo. En la casa Herrero, la luz comenzó a comportarse de manera que desafiaba la lógica, filtrándose por los ventanales con un peso tangible, doblándose sobre los muebles, proyectando contornos que no pertenecían a los cuerpos vivos, y mientras la madre caminaba por el salón, sentía que cada lámpara, cada rayo de sol que atravesaba las cortinas rotas, se curvaba hacia la silla vacía del patio, delineando con precisión los rasgos de un niño que había vuelto a ocupar el asiento que la muerte le había negado, mientras la abuela, con los dedos entrelazados en el rosario, notaba que las sombras desaparecían por completo en ciertos rincones, dejando un vacío que parecía absorber la forma, la memoria y hasta la respiración de quienes habitaban el lugar, y el padre, rígido y consciente de la imposibilidad de ignorar, percibía cómo los objetos se alineaban en patrones sagrados y prohibidos, como si cada vaso, cada libro, cada cortina obedeciera a un orden invisible dictado por la memoria del niño, y los pasos del ausente resonaban en la madera y en la piedra, replicando movimientos que jamás habían ocurrido, mientras los cuadros inclinaban sus marcos hacia la luz que no iluminaba, y las fotografías mostraban, con un detalle imposible, la silueta infantil acercándose a quien las observaba, recordando que la ausencia podía adquirir presencia, que la memoria podía convertirse en gesto tangible, y que cada respiración de los vivos era registrada y respondida por un ojo que no necesitaba cuerpo. Y así, cada instante dentro de la casa se convirtió en una vigilia donde la luz no cumplía su función de revelar, sino de ocultar y manifestar a la vez, convirtiendo el hogar en un santuario silencioso donde la silla vacía era el epicentro de un ritual perpetuo, donde lo imposible dictaba las reglas y donde los herreros aprendieron que la memoria de un niño muerto podía imponerse sobre la realidad y sobre la lógica, sobre la percepción, y que cada lámpara, cada rayo de sol, cada sombra que desaparecía era un recordatorio de que ciertos retornos no piden permiso, y que lo ausente puede transformar el mundo tangible en un espacio donde la vigilia de los vivos se convierte en obligación y en penitencia silenciosa. Los muros de la casa comenzaron a resonar con un lenguaje que nadie podía comprender, un murmullo constante que parecía moverse entre la piedra y la madera, alcanzando cada habitación con un ritmo que imitaba la respiración, y los pasos del niño que había vuelto a sentarse en la silla vacía del patio, y la madre, al detenerse en el corredor, sentía cómo el aire se espesaba con cada susurro, cargando cada respiración de una sensación de vigilancia, mientras la abuela percibía que el rosario vibraba en sus manos, resonando con un eco que no pertenecía a nadie, y el padre, aunque intentaba mantener control sobre la casa, notaba que los muebles se desplazaban apenas, formando patrones invisibles que seguían un orden que sólo la memoria del niño podía dictar. Y las fotografías colgadas en las paredes cambiaban imperceptiblemente, mostrando contornos de brazos y cabeza que se inclinaban hacia la silla vacía, mientras la cera de las velas derretida parecía formar surcos que replicaban los movimientos de un cuerpo que no existía, y los cuartos sellados emitían un eco de pasos y gestos que los vivos no habían realizado, recordando que lo ausente podía adquirir presencia y que la memoria podía manifestarse con peso y sustancia, convirtiendo la casa en un confesonario donde cada respiración, cada parpadeo y cada gesto era observado, registrado y respondido por quien ya no debía existir,
y los muros, impregnados de polvo, humedad y sombra, se convirtieron en testigos activos de un regreso que desafiaba el tiempo, la lógica y la muerte misma, y la silla vacía, epicentro de aquel ritual silencioso, seguía siendo el corazón de un espacio donde la ausencia dictaba reglas, donde los vivos se sometían a la vigilia de quien reclamaba un asiento que nunca debió abandonar, y cada murmullo que atravesaba las paredes era un recordatorio de que ciertos retornos no requieren permiso, que lo imposible puede hacerse tangible y que la memoria, cuando decide manifestarse, puede transformar los muros, la madera, la luz y el aire en un territorio donde lo muerto y lo vivo coexisten bajo la cadencia de un ritual perpetuo y silencioso. Los objetos antiguos de la casa comenzaron a desplazarse sin intervención humana. Reliquias que habían permanecido intactas durante décadas aparecían en lugares distintos, y la madre, al buscar un libro en la biblioteca, lo encontraba sobre la mesa del salón, abierto en una página que relataba la muerte de un niño, mientras la abuela percibía que los crucifijos, sostenidos con clavos gastados, se inclinaban ligeramente hacia la silla vacía del patio, como si reconocieran la presencia que dominaba la casa, y el padre, aunque rígido en su incredulidad, sentía que cada mueble, cada cortina, cada jarrón, obedecía un patrón que sólo la memoria del niño podía dictar, y los pasos del ausente se reflejaban en crujidos de madera y ecos que replicaban movimientos que los vivos no habían realizado, mientras los retratos antiguos mostraban leves cambios, contornos que se acercaban al observador y sombras que no correspondían a ninguna luz conocida, y cada noche los objetos se acomodaban en posiciones que relataban un rito silencioso, un lenguaje que hablaba de presencia y ausencia, de memoria y cuerpo, y la cera de las velas derretida caía sobre los muebles, formando surcos que delineaban manos invisibles, mientras las paredes se impregnaban de un susurro constante que describía los pasos de quien había vuelto a sentarse, recordando a los vivos que la silla vacía no era olvido, sino epicentro de un ritual perpetuo, y la casa, con cada objeto que cambiaba de lugar, se convertía en un espacio donde la ausencia adquiría forma, donde lo invisible dictaba las reglas y donde la memoria podía imponer su voluntad sobre cada respiración, cada gesto y cada parpadeo de los herreros, recordando que ciertos retornos no requieren permiso y que lo imposible puede hacerse tangible, transformando cada instante en una vigilia silenciosa donde lo muerto observaba y controlaba lo vivo, y que la silla vacía del patio era el corazón palpitante de un rito que excedía la comprensión, obligando a la familia a reconocer la fuerza de la memoria cuando se vuelve carne, y que cada objeto, cada sombra, cada crujido, cada cambio imperceptible era un registro de presencia que no podía ignorarse ni evitarse, convirtiendo la casa en un santuario donde lo imposible se imponía sobre la lógica, el tiempo y la vida cotidiana. La casa se llenó de un coro de voces que no pertenecían a ningún ser vivo, un murmullo constante que se filtraba a través de los muros, el aire y los muebles, y la madre, al recorrer el pasillo, sentía que cada palabra se adhería al polvo, impregnando la respiración con un peso imposible de nombrar, mientras la abuela percibía cómo el rosario vibraba con intensidad, como si los hilos de oración replicaran los gestos del niño que había vuelto a sentarse en la silla vacía del patio, y el padre, rígido y consciente de la imposibilidad de ignorar, notaba que cada eco de voz parecía describir los movimientos de los vivos, registrando cada gesto, cada mirada y cada respiración, mientras las fotografías colgadas en las paredes mostraban contornos infantiles que avanzaban hacia el observador,
delineando la presencia invisible que ocupaba la silla, y los objetos antiguos continuaban desplazándose, alineándose según un patrón secreto que sólo la memoria del niño podía imponer, mientras los pasos que nadie daba resonaban con precisión en los suelos de madera y piedra, describiendo movimientos que los vivos no habían ejecutado, y la cera derretida de las velas formaba surcos que replicaban brazos y manos invisibles, mientras los muebles parecían inclinarse levemente hacia el epicentro de la silla vacía, reconociendo un poder que sobrepasaba la realidad, y cada respiración dentro de la casa se convertía en un acto de reconocimiento obligado, en un rezo silencioso dictado por la memoria de quien nunca debió volver, recordando que la ausencia puede adquirir forma, que lo invisible puede imponer reglas y que la silla vacía es un nodo de poder que transforma lo cotidiano en vigilia perpetua, y las voces que no eran de nadie, aunque imposibles de comprender, mantenían a la familia en un estado de atención constante, obligándolos a coexistir con la insistencia de lo imposible, recordando o que ciertos retornos no piden permiso, que la memoria puede hacerse tangible y que la casa misma se convierte en un santuario donde la vida y la muerte coexisten bajo la cadencia de un ritual silencioso e ininterrumpido. Los retratos antiguos de la familia, colgados en las paredes del salón y del corredor principal, comenzaron a mostrar un sutil movimiento, como si los ojos, fijos durante décadas, ahora siguieran con insistencia los pasos de quienes habitaban la casa, y la madre, al detenerse frente al retrato del hijo mayor, percibía que su propio reflejo se mezclaba con la pintura, que los contornos de la cara se desplazaban de manera imperceptible y que, entre sombras, aparecía la silueta del niño que había vuelto a sentarse en la silla vacía del patio, inclinando la cabeza y colocando las manos sobre los reposabrazos con una calma que desafiaba la muerte, mientras la abuela, con el rosario apretado entre los dedos, sentía que los hilos de oración resonaban en la madera de los muebles, en la piedra de los suelos y en la cera derretida de las velas, replicando los gestos de la presencia invisible, y el padre, rígido y temeroso, notaba cómo los marcos de los retratos se inclinaban ligeramente hacia el epicentro de la silla, reconociendo con solemnidad un poder que no pertenecía a los vivos, y los muebles, los objetos, las cortinas y hasta las lámparas parecían obedecer a un patrón dictado por la memoria del niño, mientras los pasos que nadie daba resonaban en toda la casa, describiendo movimientos que los vivos no habían ejecutado, y las sombras se deformaban, desaparecían o avanzaban contra la lógica de la luz, recordando que la ausencia podía adquirir forma, que lo imposible podía manifestarse y que la silla vacía era el corazón de un ritual silencioso que transformaba la cotidianeidad en vigilia perpetua, mientras cada respiración, cada parpadeo y cada gesto de los herreros era registrado por quien ya no debía existir, y cada retrato, con su movimiento imperceptible y sus ojos que ahora observaban, se convirtió en un testigo activo de la insistencia de lo imposible, en un altar de lo ausente reclamaba reconocimiento, donde la memoria adquiría sustancia y donde la presencia del niño muerto dictaba las reglas que los vivos debían cumplir, transformando la casa en un organismo consciente, un santuario donde la lógica y la realidad quedaban subordinadas a la vigilia del regreso. Los corredores de la casa, largos y estrechos, comenzaron a mostrar una característica inquietante. Allí donde la luz caía sobre los cuerpos vivos, no se formaban sombras, y la madre, al recorrerlos, notaba que sus pies, sus manos y su rostro eran absorbidos por un vacío que devoraba la forma que la luz debería delinear, mientras la abuela percibía que el rosario se agitaba suavemente, replicando los movimientos del niño que había vuelto a sentarse en la silla vacía del patio, y el padre, aún firme en su incredulidad, sentía que los pasos que él daba se multiplicaban en ecos que no provenían de ningún ser vivo, describiendo movimientos y gestos que los vivos jamás habían realizado,
mientras los muebles, los retratos, los objetos y las cortinas se alineaban con precisión, siguiendo un patrón dictado por la memoria de quien ya no pertenecía al mundo tangible, y los pasos del niño resonaban en la madera y la piedra, avanzando hacia el observador sin necesidad de cuerpo, y las fotografías mostraban su silueta inclinando la cabeza, con manos sobre los reposabrazos de la silla vacía, recordando que la ausencia podía adquirir presencia, que la memoria podía transformarse en gesto tangible y que lo imposible podía dominar la realidad cotidiana, mientras la luz que atravesaba las ventanas parecía plegarse hacia la silla, delineando la forma del niño con precisión imposible. Y cada respiración dentro de la casa se convertía en acto de reconocimiento, en vigilia silenciosa, en rezo sin boca, recordando a los vivos que la silla vacía era epicentro de un ritual perpetuo, que ciertos retornos no requieren permiso y que la memoria puede imponer su voluntad sobre cada centímetro de madera, piedra, aire y luz, convirtiendo los corredores en espacios donde lo muerto y lo vivo coexistían bajo la cadencia de la insistencia silenciosa, donde la ausencia dictaba las reglas y donde los Ero aprendían que la vigilia de los vivos se convierte en obligación cuando lo imposible decide manifestarse. En el salón principal, las bancas de madera comenzaron a revelar surcos finos y profundos que no habían estado allí el día anterior, marcas que parecían hechas por uñas invisibles, y la madre, al rozar la superficie con la yema de los dedos, sintió un frío que penetraba la piel y se extendía hasta los huesos, como si la memoria del niño que había vuelto a sentarse en la silla vacía del patio se hubiera inscrito físicamente en los objetos, mientras la abuela, con el rosario apretado entre las manos, percibía que los hilos vibraban al ritmo de movimientos que nadie había realizado, replicando gestos y pasos que sólo la presencia invisible podía dictar, y el padre, rígido y consciente de que la incredulidad ya no servía de defensa, observaba cómo las marcas en las bancas formaban un patrón que parecía narrar la insistencia de lo imposible, como un lenguaje secreto que describía cada retorno, cada gesto, cada posición tomada por quien ya no debía existir, y las sombras, aunque se extendieran bajo la luz de las lámparas de aceite, no coincidían con los contornos de los cuerpos vivos, desapareciendo en rincones donde la presencia se hacía más tangible, mientras los muebles, cortinas y cuadros inclinados replicaban la dirección y la cadencia de un ritual que no podía ser comprendido ni detenido, y los pasos que nadie daba resonaban con precisión en la madera del suelo, avanzando hacia los observadores como recordatorio de que la ausencia puede adquirir peso, forma y movimiento, y que la silla vacía del patio era el epicentro de un rito que transformaba lo cotidiano en vigilia perpetua, donde cada respiración, cada parpadeo y cada gesto de los herreros se convertían en actos de reconocimiento, en penitencia silenciosa, mientras la cera derretida de las velas formaba surcos que delineaban brazos y manos invisibles, replicando los movimientos del niño ausente, y las fotografías, colgadas en las paredes, mostraban con detalle imposible la silueta inclinada sobre los reposabrazos, acercándose cada vez más al observador, recordando que la memoria puede imponerse sobre la realidad y que lo imposible puede dictar reglas, y así las bancas marcadas con uñas se convirtieron en testigos activos de la insistencia silenciosa de quien reclamaba un espacio, en un altar donde la ausencia se transformaba en presencia y donde lo tangible y lo intangible coexistían bajo la cadencia de un ritual que no podía interrumpirse, recordando a los vivos que ciertos retornos no necesitan permiso, que la memoria puede ser carne, sombra, crujido y susurro, y que la silla vacía,
aunque aparentemente inerte, era el corazón palpitante de un poder que desafiaba el tiempo, la lógica y la muerte misma, transformando la casa en un santuario donde la vigilia de los vivos se convertía en obligación perpetua, y cada marca, cada surco y cada eco de uñas invisibles narraba la insistencia de lo imposible de manera que la familia no podía ignorar ni olvidar. La capilla doméstica, pequeña y olvidada en un rincón de la casa Herrero, comenzó a emitir un eco que no pertenecía a ningún sonido conocido, un murmullo que parecía replicar rezos y pasos sin que nadie los realizara. Y la madre, al acercarse, sintió cómo el aire se espesaba y vibraba con cada movimiento del niño que había vuelto a sentarse en la silla vacía del patio, mientras la abuela percibía que el rosario se agitaba con fuerza, replicando un ritmo que no correspondía a ningún corazón vivo, y el padre, rígido y consciente de la imposibilidad de escapar a la vigilia de lo imposible, notaba que los bancos de madera, las velas y los crucifijos se inclinaban ligeramente hacia el centro de la capilla, obedeciendo un patrón dictado por la memoria de quien ya no debía existir, mientras los pasos del ausente resonaban con precisión en la piedra y la madera, describiendo gestos que los vivos jamás habían realizado, y las sombras desaparecían en ciertos rincones, dejando un vacío que absorbía la forma y la luz, mientras las fotografías antiguas mostraban la silueta del niño acercándose lentamente al observador, inclinando la cabeza y apoyando las manos sobre los reposabrazos de la silla vacía, recordando que la ausencia podía adquirir presencia, que lo imposible podía manifestarse y que la silla era epicentro de un ritual silencioso y perpetuo, donde cada respiración, cada parpadeo y cada gesto de los Herrero se convertían en actos de reconocimiento de un poder que no podía ser desafiado, y las velas derretidas formaban surcos que delineaban brazos y manos invisibles, replicando movimientos de quien reclamaba un espacio que la muerte había intentado arrebatar, mientras los objetos se alineaban siguiendo un orden imposible, como si la memoria del niño hubiera convertido la capilla en un altar vivo, donde la realidad y la vigilia de los vivos quedaban subordinadas a la insistencia de lo imposible, y cada susurro, cada eco sin boca, cada crujido de la madera recordaba que ciertos retornos no necesitan permiso y que la memoria puede imponerse sobre la materia y sobre el tiempo, transformando la capilla en un espacio donde lo tangible y lo intangible coexistían, donde la ausencia dictaba reglas y donde la familia aprendía, noche tras noche, que la presencia de quien nunca debió volver a sentarse estaba inscrita en cada objeto, cada pared, cada rayo de luz y cada sombra que desaparecía, convirtiendo la vigilia de los vivos en obligación perpetua y transformando la casa en un santuario donde la memoria se hacía carne, sombra, crujido y eco, recordando que la silla vacía del patio no era olvido sino corazón palpitante de un poder que desafiaba la lógica, la vida y la muerte, y que cada instante en la capilla estaba marcado por la insistencia silenciosa de lo imposible, que exigía reconocimiento y obediencia sin palabras, sin voz, sin descanso. Los espejos de la casa Herrero, que durante años habían reflejado las imágenes de los vivos con fidelidad impecable, comenzaron a fallar en registrar ciertos rostros, y la madre, al mirarse en el cristal del salón principal, notó que su reflejo se desdibujaba parcialmente, como si alguna presencia invisible ocupara el espacio detrás de ella, mientras la abuela, con el rosario apretado entre los dedos, percibía que los hilos vibraban con una insistencia que replicaba los gestos del niño que había vuelto a sentarse en la silla vacía del patio, y el padre, rígido y consciente de que la incredulidad ya no servía de defensa, sentía cómo los marcos de los espejos se curvaban imperceptiblemente, inclinándose hacia la silla vacía, reconociendo un poder que no pertenecía a los vivos, mientras los objetos a su alrededor
Libros, muebles, velas, cuadros obedecían un patrón dictado por la memoria de quien ya no debía existir. Y los pasos que nadie daba resonaban en los suelos de madera y piedra, describiendo movimientos que los vivos jamás habían ejecutado, mientras las sombras desaparecían o se deformaban, evitando la luz que debería delinearlas. Y las fotografías antiguas mostraban la silueta del niño inclinando la cabeza sobre los reposabrazos, acercándose cada vez más al observador, recordando que la ausencia podía adquirir forma, que la memoria podía transformarse en gesto tangible y que lo imposible podía dictar reglas sobre la percepción y la realidad cotidiana, mientras cada respiración, cada parpadeo y cada movimiento de los herreros era registrado por quien ya no debía existir, y los espejos, incapaces de reflejar la totalidad de los cuerpos vivos, se convirtieron en testigos activos de un regreso que desafiaba la lógica, el tiempo y la muerte misma, delineando la vigilia silenciosa que la familia debía mantener, mientras la cera de las velas derretida formaba surcos que replicaban brazos y manos invisibles, cada uno apuntando hacia la silla vacía como centro del ritual, y los cuartos sellados vibraban con un eco que no provenía de nadie, recordando que ciertos retornos no requieren permiso y que la memoria puede imponerse sobre lo tangible, transformando la casa en un santuario donde lo ausente y lo vivo coexistían y donde la insistencia de lo imposible convertía cada reflejo incompleto, cada sombra que desaparecía, cada crujido de madera y cada susurro sin boca en un acto de reconocimiento obligado, en una vigilia perpetua, donde la silla vacía del patio no era olvido, sino corazón palpitante de un poder que imponía presencia, recordando a la familia que la ausencia podía ser más tangible que cualquier objeto, más insistente que cualquier luz y más implacable que cualquier respiración, y que cada instante frente al espejo estaba marcado por la insistencia silenciosa de lo imposible, que exigía obediencia, reconocimiento y reverencia sin palabras, sin voz y sin descanso. El aire en la casa Herrero comenzó a llevar un susurro que no provenía de labios ni de garganta alguna, un murmullo que parecía deslizarse entre los muebles, recorrer los corredores y penetrar cada rincón con un ritmo que replicaba la respiración de un cuerpo ausente, y la madre, al pasar frente al salón, sentía cómo el sonido se adhería a la piel, envolviendo sus sentidos y obligándola a reconocer la presencia del niño que había vuelto a sentarse en la silla vacía del patio, mientras la abuela, con el rosario apretado y tembloroso, percibía que los hilos vibraban siguiendo los movimientos invisibles de manos que ya no pertenecían al mundo de los vivos, y el padre, rígido y consciente de que la incredulidad se había convertido en una defensa inútil, notaba cómo cada objeto, libros, jarrones, cortinas y velas, se alineaba en patrones precisos dictados por la memoria de quien nunca debió volver, mientras los pasos que nadie daba resonaban con claridad imposible, describiendo gestos que los vivos jamás habían realizado, y las sombras se deformaban, desaparecían o se desplazaban contrarias a la luz, recordando que la ausencia podía adquirir presencia y que lo invisible podía imponer su voluntad sobre lo tangible, mientras los retratos antiguos mostraban la silueta del niño inclinado sobre los reposabrazos de la silla vacía, avanzando hacia el observador con una serenidad que desafiaba la muerte, y las bancas marcadas con uñas revelaban surcos que replicaban gestos imposibles, como si el espacio mismo estuviera participando de un rito silencioso, perpetuo, donde cada respiración, cada parpadeo y cada movimiento de los herreros se convertían en acto de reconocimiento obligado, y la cera derretida de las velas formaba surcos que delineaban brazos y manos invisibles, apuntando siempre hacia la silla vacía como corazón del ritual, mientras la casa, con cada susurro sin boca, cada crujido de la madera y cada sombra que desaparecía, se transformaba en un organismo consciente, en un santuario donde lo ausente dictaba reglas,
donde la memoria se convertía en gesto tangible y donde lo imposible imponía presencia, y cada instante dentro de la casa estaba marcado por la insistencia silenciosa de quien reclamaba un espacio que la muerte había intentado arrebatar, recordando a los vivos que ciertos retornos no necesitan permiso, que la memoria puede ser carne, sombra, crujido y eco, y que la silla vacía del patio no era olvido, sino corazón palpitante de un poder que desafiaba la lógica, el tiempo y la vida cotidiana, transformando cada paso, cada mirada y cada respiración de los herreros en vigilia perpetua, obligándolos a coexistir con la insistencia de lo imposible, con la certeza de que la ausencia podía imponerse sobre la realidad y que lo invisible, aunque sin voz, podía dominar cada instante, cada objeto y cada rayo de luz que tocaba la casa, recordando que la memoria, cuando decide manifestarse, exige reconocimiento, obediencia y reverencia sin palabras, sin descanso y sin posibilidad de olvido. Los rincones de la casa Herrero comenzaron a comportarse de manera imposible, pues allí donde la luz caía sobre los cuerpos vivos, las sombras no se formaban, permaneciendo ausentes o distorsionadas, y la madre, al recorrer el salón, sentía que cada paso que daba era seguido por un vacío que absorbía sus pies, mientras la abuela percibía que el rosario en sus manos vibraba con un ritmo que replicaba los gestos del niño que había vuelto a sentarse en la silla vacía del patio, y el padre, rígido y consciente de que la incredulidad ya no servía de defensa, notaba que los objetos, los muebles y las fotografías se alineaban siguiendo un patrón dictado por la memoria de quien nunca debió regresar, mientras los pasos que nadie daba resonaban con precisión imposible en los suelos de madera y piedra, describiendo movimientos que los vivos jamás habían ejecutado, y los retratos antiguos mostraban la silueta del niño inclinado sobre los reposabrazos de la silla vacía, acercándose con serenidad inquietante hacia quien los observaba, recordando que la ausencia podía adquirir forma y que lo invisible podía imponer su voluntad sobre lo tangible, mientras las bancas marcadas con uñas revelaban surcos que replicaban gestos imposibles, como si cada mueble participara en un ritual perpetuo y silencioso, donde cada respiración, cada parpadeo y cada gesto de los herreros se convertían en acto de reconocimiento obligado, y la cera de las velas derretida formaba surcos que delineaban brazos y manos invisibles, apuntando siempre hacia la silla vacía como epicentro del ritual, mientras la capilla doméstica emitía ecos que no provenían de nadie y los susurros sin boca recorrían los corredores, recordando que ciertos retornos no necesitan permiso, que la memoria puede transformarse en carne, sombra, crujido y eco, y que la silla vacía del patio no era olvido, sino corazón palpitante de un poder que desafiaba la lógica, el tiempo y la vida cotidiana, convirtiendo cada instante en vigilia perpetua, donde lo imposible dictaba reglas y donde la familia aprendía noche tras noche que la ausencia podía imponerse sobre la realidad, transformando la casa en un santuario consciente, un espacio donde lo tangible y lo intangible coexistían bajo la cadencia de un ritual que no podía interrumpirse, y que cada sombra que nunca crecía era un recordatorio silencioso de que la presencia del niño no necesitaba cuerpo, que la insistencia de lo imposible se hacía sentir en cada objeto, cada rayo de luz, cada crujido de madera, cada susurro y cada gesto de los vivos, obligándolos a reconocer que la silla vacía era epicentro de un poder que reclamaba atención, reverencia y vigilancia perpetua, recordando que la memoria de quien ya no debía existir podía dominar la vida cotidiana, convirtiendo la casa en un santuario donde la vigilia de los vivos era obligación silenciosa e ininterrumpida,
y donde lo imposible se manifestaba con precisión y paciencia implacable, grabando en cada rincón la insistencia de lo ausente y la obediencia de quienes permanecían vivos. Los ecos dentro de la casa Herrero se volvieron persistentes, infiltrándose en cada habitación, recorriendo corredores y filtrándose por los ventanales con un peso tangible que parecía replicar los pasos y las respiraciones de quienes habían vivido y de quienes ya no debían existir, y la madre, al caminar por el salón, sentía que el sonido se adhería a su piel, llenando sus oídos con murmullos que describían movimientos invisibles, gestos que ningún ser vivo había realizado y presencias que exigían reconocimiento, mientras la abuela percibía que el rosario en sus manos vibraba con fuerza, replicando los ritmos de un cuerpo ausente que había vuelto a sentarse en la silla vacía del patio, y el padre, rígido y consciente de que la incredulidad no servía de defensa, notaba cómo cada objeto, cada mueble, cada cortina y cada fotografía se alineaba con precisión imposible, siguiendo patrones dictados por la memoria de quien ya no debía existir, mientras los pasos que nadie daba resonaban con claridad en la madera y la piedra, describiendo movimientos que los vivos jamás habían ejecutado, y las sombras desaparecían o se deformaban, ignorando la lógica de la luz, mientras los retratos antiguos mostraban la silueta del niño inclinando la cabeza sobre los reposabrazos de la silla vacía, avanzando con serenidad inquietante hacia quien los observaba, recordando que la ausencia podía adquirir forma, que lo invisible podía imponer su voluntad sobre lo tangible, y que la silla vacía era epicentro de un ritual perpetuo y silencioso, donde cada respiración, cada parpadeo y cada gesto de los Herrero se convertían en acto de reconocimiento obligado, mientras la cera de las velas derretida formaba surcos que delineaban brazos y manos invisibles, apuntando hacia el epicentro del ritual, y los susurros sin boca recorrían los corredores, resonando en muros, muebles y objetos, recordando que ciertos retornos no necesitan permiso, que la memoria puede transformarse en carne, sombra, crujido y eco, y que la silla vacía del patio no era olvido sino corazón palpitante de un poder que desafiaba la lógica, el tiempo y la vida cotidiana, convirtiendo cada instante en vigilia perpetua, donde lo imposible dictaba reglas y donde la familia aprendía, noche tras noche, que la ausencia podía imponerse sobre la realidad, transformando la casa en un santuario consciente donde lo tangible y lo intangible coexistían bajo la cadencia de un ritual que no podía interrumpirse, y cada eco que persistía era un recordatorio silencioso de que la presencia del niño no necesitaba cuerpo, que la insistencia de lo imposible se hacía sentir en cada objeto, rayo de luz, crujido de madera y susurro sin boca, obligando a los vivos a reconocer que la silla vacía era epicentro de un poder que reclamaba vigilancia perpetua, reverencia y atención, recordando que la memoria de quien ya no debía existir podía dominar la vida cotidiana, manteniendo a la familia en una vigilia constante, silenciosa, ininterrumpida y obligatoria. Hoy, la silla vacía del patio sigue ocupando el centro del salón principal como un relicario de memoria perpetua, y la luz que atraviesa las ventanas cae sobre ella con la precisión de un ritual antiguo, delineando la silueta que todos los retratos, los muebles, las bancas marcadas con uñas y las velas derretidas han reconocido durante años, mientras la madre, aún viva y caminando por la casa, percibe cómo el aire parece ondular a su alrededor, cargado de un peso invisible que replica los gestos, los pasos y la respiración del niño que nunca debió regresar, y la abuela, con el rosario entre los dedos, siente que los hilos vibran con la cadencia de una presencia que trasciende la lógica, y el padre, cuya rigidez ya se ha rendido ante lo inevitable, nota cómo los objetos,
Los cuadros, los retratos y las cortinas se alinean de manera casi ceremonial, obedeciendo un patrón dictado por la memoria de quien reclama un espacio que la muerte intentó arrebatar, mientras los ecos de pasos que nadie da resuenan en la madera y la piedra con la precisión de un reloj que marca un tiempo distinto, y las sombras, deformadas o ausentes, parecen plegarse hacia la silla, reconociendo en silencio un poder que no pertenece a los vivos, mientras los susurros sin boca recorren los corredores, repitiendo palabras que nadie puede escuchar, pero que obligan a los habitantes a un reconocimiento constante, recordando que la ausencia puede adquirir forma, sustancia, movimiento y voluntad, que lo imposible puede dominar lo cotidiano y que cada respiración, cada parpadeo, cada gesto dentro de la casa se convierte en acto de obediencia silenciosa a quien se sentó sin permiso, y que la memoria, cuando se hace carne, sombra, crujido, eco y silencio, puede imponer un dominio que excede la lógica, el tiempo y la vida misma, mientras los retratos continúan mostrando la silueta del niño con la cabeza inclí. Y nada sobre los reposabrazos, acercándose lentamente al observador, recordando que ciertos retornos no piden permiso, que la vigilia de los vivos se vuelve obligación perpetua y que la silla vacía no es olvido sino corazón palpitante de un poder que trasciende lo humano, lo tangible y lo racional, convirtiendo la casa en un santuario donde lo ausente dicta reglas, donde cada objeto, cada sombra y cada sonido recuerda que lo imposible existe y que la familia, aunque viva, permanece atrapada en un rezo silencioso que no puede interrumpirse, mientras la silla, inmóvil y vacía en apariencia, sigue sosteniendo la presencia que nunca abandonó el espacio, recordando que la muerte no siempre cumple su mandato, que la memoria puede ser más persistente que la vida y que el horror, cuando se instala en lo cotidiano, permanece latente, silencioso y absoluto, como un corazón que no deja de latir en el centro de la casa, enseñando que hay ausencias que nunca son completas y que ciertos nombres, ciertos cuerpos y ciertas presencias jamás se olvidan, aunque nadie pueda verlos, tocarlos o explicarlos.